tampoco sigo porque ese no es el motivo de esta conferencia. Y entonces, sobre ese ceteris paribus recortado y falto de realidad, se montó una matemática. Bueno, quiero hablar aquí sobre algo que dijo el presidente hace varios días, sino que me ha quedado sonando en la cabeza porque un presidente está hablando sobre matemática y física cuántica en una conferencia o algo por el estilo. Y es que me quedó sonando porque dice cosas muy, muy raras. No voy a dar ninguna opinión política, solo voy a hablar concretamente sobre qué es lo que estaba diciendo. Exacta, aristotélica. Y esa matemática, si yo digo que la función de demanda, la función de oferta, la función de preferencias es continua, o sea, la puedo volver una función, una ecuación, y entonces me sirven las matemáticas, dado que entonces la economía es de funciones continuas. Aquí está hablando sobre cálculo diferencial. Es un cálculo que se estudia en grado 11 o en primero de semestre de una carrera como ingenierías o cualquier ciencia básica. No es para sentirse muy orgulloso de entender este tema, se enseña en grado 11. Y de hecho también no es para sentirse mal si uno no se acuerda de esto, ya que si no tienes por qué aplicarlo en tu carrera cuando te gradúas, pues no tienes por qué acordarte de esto. Los profesores comúnmente recuerdan esto porque lo enseñan, pero no es nada del otro mundo. Oferta, cruzo las curvas de indiferencia por diversos cosas para consumir, le pongo una tangente, entonces yo sé que la forma... Bueno, sucede que parece que está hablando de este cálculo aplicado a la economía. Supongo que Petro estudió economía y no sé si existen las curvas de indiferencia, no sé qué harán con el cálculo diferencial en economía, pero lo cierto es que el cálculo es uno solo, ya sea que estudies ingeniería civil o economía, el cálculo diferencial es el mismo, solo que lo aplican a diferentes problemas. De la línea recta toca con la curva de indiferencia que debe ser siempre cóncava hacia abajo, porque si es cóncava hacia arriba no me sirve la matemática. No habla de líneas tangentes, o sea, de derivadas, y habla de concavidades, un tema que se trabaja en matemáticas con máximos y mínimos. Entonces tengo que crear las condiciones para que sea cóncava hacia abajo. Supongo que quieren crear las condiciones para que una curva sea cóncava hacia abajo, porque pues si no sería decreciente. Y uno en economía o cuando tú inviertes en una empresa quieres que crezca, que sea cóncava hacia abajo. Entonces ahí matemáticamente encuentro el máximo, ¿cierto? Que es, creo, la derivada y la segunda derivada. Matemáticas. Sí, con la primera derivada se encuentran los máximos, con la segunda las concavidades. La matemática ya no sirve. Esa matemática fue desplazada por la matemática cuántica. Y no. Y aquí empiezan los problemas. La matemática, que en un principio hablaba que esto venía de filosofías aristotélicas y no sé qué, bueno, en fin, esto se le atribuye el cálculo diferencial a Newton y también por ahí a un alemán que por la misma época de Newton también trabajó en esto, el Leibniz, si no me equivoco. Pero en fin, ¿por qué dice que esta matemática ya no sirve? Y no entiendo, digamos, un ingeniero civil que requiere hacer un análisis de esfuerzos o de resistencia de materiales, va a necesitar el cálculo diferencial y el estudio de máximos y mínimos también. Me pongo a hablar de eso porque no conozco la matemática cuántica, porque no me la enseñaron en el colegio y me arrepiento de no haberla aprendido. Pero la matemática cuántica empieza por decir, muy dialéctica, ojo, quantum es la mínima variabilidad de una partícula en el átomo. Bueno, aquí con el tema de la matemática,
bien, digamos, no tengo idea cómo lo aplican a economía, no sé si existen las curvas de indiferencia, pero bueno, no estuvo tan mal. Habló de concavidades y de derivadas. Luego dice cosas sobre física cuántica. Yo no tengo idea de física cuántica, pero alguna intuición tengo sobre lo que está hablando. Un quantum es, por ejemplo, un valor discreto. ¿Qué es un valor discreto? Un valor discreto es el 1, el 2, el 3, pero no es el 1.5, ni el 3.5, ni el 1.1. De esto hablaba un señor en el siglo XIX, Max Planck, si no me equivoco, que existían unos quantums de luz y que estos quantums se comportaban de esa manera, o valían 1 o 2 o 3, pero no tenían valores intermedios. ¿Qué pasa? En la matemática también hay herramientas que estudian estos valores discretos. Existen las series, por ejemplo, que también se estudia en primero de semestre de una carrera de ingeniería. Ese es el quantum. Y entonces, ¿esa mínima variabilidad es materia o es energía? Bonita pregunta, porque cuando uno estudia a Marx le enseñan ahí los subversivos que en filosofía dialéctica A puede ser A y no A al mismo tiempo. ¿Cierto, compañero Mauricio? Y entonces eso no es lógica aristotélica, se llama lógica dialéctica. Y ellos decían que esa filosofía era superior. Y Ya ha metido otro concepto, ya ha metido tres: matemáticas, física, y ya vamos con filosofía. Pues ha metido la palabra dialéctica. Dialéctica es una teoría de un filósofo del siglo XIX. ¿Qué es esto? Es básicamente, y para resumirlo demasiado, que lo que existe es porque tiene su opuesto. Por ejemplo, existe el 1 porque también existe el -1. Existe el blanco, también existe el negro. Existe arriba porque también existe abajo. Y así sucesivamente. Con ese ejemplo básico entendemos qué es la dialéctica. Sabemos que Petro empezó, y creo que aún, creo que lo ha dicho ya, lo ha expresado, que es un lector de Marx, y tengo entendido que para Marx la dialéctica es una verdad, ya que él opone dos sujetos, el proletariado y sobre eso basa el fundamento de su filosofía. Si quieres estudiar un poco sobre las teorías económicas de Marx, te dejo aquí algunos libros. Y quienes contradicen las teorías económicas de Marx, por ejemplo, Schumpeter, no sé cómo se pronuncia, y bueno, también unos anteriores que plantearon sus teorías económicas basadas en teorías del valor distintas, por ejemplo, Adam Smith. Y entonces la matemática cuántica es dialéctica, no es aristotélica, y entonces materia y energía puede ser lo mismo. Y el movimiento de la luz, decía Einstein, es la expresión de esa. ¿Qué hay de cierto en que la mecánica cuántica es dialéctica? Porque todos sabemos que si existe el blanco y existe el negro, pero todos sabemos que existe el azul, el verde, el amarillo y sus combinaciones. Hay una gama grandísima y todo depende del sujeto que quiera interpretar esos colores. Sabemos que existe arriba, abajo, pero también existe derecha, izquierda, centro, diagonales, así que esto está un poco raro. Además que sabemos que la mecánica cuántica es probabilística y admite no ceros y unos, sino todos los valores posibles. El movimiento de la luz, decía Einstein, es la expresión de esa fórmula dialéctica. Y aquí entonces esto aplicado a lo que estamos hablando. Bueno, aquí sí no tengo ni idea de qué dice. Aquí este señor se ríe, no sé si está entendiendo lo que él dice
o él entiende más de este tema y se está riendo por los equívocos del presidente, o no sé por qué se ríe, pero sobre todo a la política y sobre todo al tema del poder, nos está mostrando que aquí la energía tiene una serie de velocidades y que una parte de la política pública en el mundo consiste en cómo esas velocidades pueden coordinarse con la velocidad de la vida. ya pasó finalmente a sociología. Se vino desde matemática, física, filosofía y termina con cómo aplicar esto a sociología, creo yo. El tema de la luz, y creo que por esa razón lo menciona, es que la luz está compuesta de partículas que se llaman fotones, que no tienen masa, pero son partículas. Suena extraño, pero así es. Y estas partículas toman valores discretos, como lo había explicado antes. Pero también la luz, depende del experimento con el cual la analices, se comporta como ondas, como movimiento ondulatorio. Y se comporta de las dos formas al mismo tiempo. Es complejo. Y quizás por eso quiere comparar la dianéctica de la filosofía con este tema. Pero es mucho más complejo que eso. Porque lo que hemos descubierto es que la molécula configurada por los átomos CO2, y básicamente no por el O2, sino por el C, que es principio químico de la vida, no hay energía Bueno, vital aquí, sin C. aquí ya está pasándose a química. Yo de química, no. Subir videos a YouTube es gratis. Si alguien tiene algo que decir sobre química, puede subir el vídeo haciendo sus correcciones y agregarme el link. Hasta aquí pareciera que Petro ha dado una conferencia de 1 hora sobre ciencia, pero no es así. Voy a dejar un link en la descripción para quien quiera ver el video original. Pues para resumir esos 5 minutos, ¿qué fue lo que dijo y por qué lo dijo? Pues la forma más fácil que encuentro yo es esto. Petro repite el mismo discurso una y otra vez, lo he visto en varios videos y siempre empieza por esto. Lógica aristotélica, negándola. Para negar esto y quedarse con esto, lógica hegeliana. Hasta ahí vamos muy mal, pero ¿por qué meterse con la mecánica cuántica? ¿Cuál es la intención de entrar a discutir sobre este tema? Pues después de darle tantas vueltas, lo único que encuentro para explicarlo es que todo lo que suena cuántico es muy marketinero. Es decir, existe meditación cuántica, bueno, o al menos uno ve por ahí que venden este tipo de cosas, psicología cuántica y todo lo que le pongan la palabra cuántica, pues es muy moderno y es como muy vendible. Entonces, imagino yo que Petro, al menos en su cabeza, encuentra una correspondencia entre mecánica cuántica, que no es matemática cuántica, pues quizás valide él de alguna forma en su cabeza la lógica hegeliana para así validar la filosofía marxista.